El conocimiento propio, dice la Santa Madre, es el pan con el que todos los manjares se han de comer, mas hase de comer con tasa. Hace falta siempre, pero no abusando. Cuando ha hablado muy largamente y muy certeramente San Juan de Ávila en el Audifilia de la fe y de las tentaciones contra la fe y de los peligros que acechan a la fe y de la aplicación de la fe o de las cosas atinentes o aparentemente pertenecientes a la fe en el ámbito de lo privado, por tanto de la cautela en lo tocante a las revelaciones privadas y todo lo demás, pues y acaba diciendo lo mismo, a veces casi a la letra, que dirá después San Juan de la Cruz, no desear revelaciones. Después de eso y de terminar dando señales para distinguir las verdaderas de las falsas, ya digo, es que rima tanto el Santo Maestro Ávila con los santos padres del Carmelo que yo no encuentro espiritualidades más parecidas, ni incluso entre autores también pertenecientes a la Reforma teresiana. Me suenan tan a teresiano y sanjuanista como Ávila. Y después de hablar incluso de la posible soberbia espiritual, el camino de la santidad, del peligro de guiarse por uno mismo, del director espiritual y del apego que puede haber a él, de los enamoramientos sublimados, y recuerda también mucho aquellos capítulos de la Santa Madre en el Camino de Perfección, aquellos capítulos del Santo Padre en la Llama de Amor Viva sobre los directores espirituales, pues desemboca en el capítulo ya 57, o sea que es la mitad de la Audifilia, donde empieza a hablar, y lo hará también a lo largo de varios capítulos, del propio conocimiento y de los males que nos vienen por falta de ese propio conocimiento. Venimos hablando, como que estamos en los primeros días de ejercicios todavía, el pecado, el espíritu de conversión, la reforma de vida, todo eso que, aunque no se siga el esquema netamente ignaciano, pues grosso modo se reproduce porque son los mismos pasos y son los primeros días entrar el alma dentro de sí y verse tan necesitada de conversión, pero no tanto por una introspección autocontemplativa, sino, como dirá la Santa Madre también, mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad, mirando su grandeza, veremos nuestra pequeñez, considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Este es el verdadero examen. Y decíamos esta mañana, ¿por qué el tiempo de examen a veces se hace un poco enojoso? Porque se imponen súbitamente las caídas que hemos tenido a lo largo de esa mañana o de esa tarde. Y si por la misericordia de Dios no ha habido nada así que muy evidentemente se nos imponga, pues vuela el pensamiento a otras cosas. Y entonces el examen hay que aprovecharlo para lo que decíamos, hacer actos de dolor, hacer actos de desagravio por los pecados propios y ajenos, y hay tantísimo que expiar, y también mirar su grandeza de frente a mi pequeñez y su limpieza y confrontar con ella mi suciedad. Pero también el tiempo de examen, porque somos en esto bastante simplistas, hay que aprovecharlo para escarbar en la tierra de mi corazón y descubrir el raigón y poder tirar de él. Porque de lo contrario pasamos la vida siempre las mismas bobadas, y por eso dirá la Santa Madre, y lo repite aquí, también lo dice,
San Juan de Ávila. Claro, digo repite, pero no es en plan cronológico, porque hemos dicho, ella escribe un poquito después que él, o a veces pisándose, porque ella el libro de la vida lo escribe ya en el 62, que es cuando ella empieza a escribir, y Ávila muere en el 69, o sea que ahí coinciden escribiendo 7 años los dos. Pero la Audifilia ya estaba escrito. Y entonces la Santa Madre llega a decir en el Camino de Perfección, no lo dice con estas palabras, pero bueno, la sustancia es idéntica, que más valiera que, aunque fuesen un poquitín más grandes, cambiásemos de pecados, a que tengamos siempre los mismos y estemos tan tranquilos. ¿Por qué? Porque no tiramos del raigón. Y entonces se pasa la vida entera. Falto al silencio. Bueno, faltas al silencio porque no tienes amor a la intimidad divina. Y esa es la raíz. Y claro, como decíamos esta mañana, dicen los clásicos, es un axioma aplastante. Operaris sequitur esse. El obrar sigue al ser. Como dice el Santo Maestro a esa señora, ¿por qué me pregunta que sí, que por qué ama a Dios? ¿Y por qué quema el fuego? Porque está en su naturaleza. ¿Y por qué esa monja no obedece con prontitud y siempre? Porque está en su naturaleza, porque su naturaleza es el independentismo, es la soberbia intelectual, es el juicio propio. Y entonces ahí hay que ir, no al acto, sino a la actitud, a la raíz. ¿Y por qué no ama a sus hermanas? Pues a lo mejor porque no se deja amar desde que es niña, qué sé yo. Tantas cosas que tenemos ahí enrevesadas, cada uno y todos. Porque el que no la da del bazo, la da del espinazo. Pero hay que tirar del raigón. Y para eso es el examen. Para el conocimiento propio. Porque si no, pasamos la vida con el plumerito y venga a quitar siempre el polvo a la porcelana de Sèvres porque creemos que es lo bonito, y luego las esquinas están llenas de pelusas y ahí se van amontonando. Entonces hay que conocerse. Noscete ipsum, decían los clásicos, como la máxima de la sabiduría. Conócete a ti mismo. San Agustín dice, no ver in te, no ver in me. La Santa Madre lo comenta también al principio de la vida, ella es muy agustiniana, no la olvidemos llorando sobre el libro de las confesiones. Y, Señor, que te conozca a ti y que me conozca a mí. Y en eso está toda la sabiduría que podemos alcanzar. Pero eso no es decir siempre, no he dejado el trabajo cuando he oído la campana, siempre sobre lo mismo. Bien, sí, hay que arrepentirse de las cosas, pero hay que ir ¿por qué? Porque lo que está ofendiendo al Señor no le quita ni le pone especialmente un minuto más, ni mío ni menos, que deje la aguja o deje la sartén. Al Señor lo que le pone es la actitud de mi corazón de falta de, iba a decir amor, y es palabra grande, de falta de cariño, de falta de detalle, de delicadeza y de entender con quién estamos casadas. Esta es la cosa. Entonces, ¿cómo lo plantea el Santo Maestro? Con una penetración psicológica extraordinaria, con una exigencia espiritual, que es lo que hace que no poca gente esté asustada, neciamente asustada de San Juan de Ávila, y entre ellos, desgraciadamente, tantos sacerdotes que no le quieren, y con una belleza literaria también muy elocuente. Bien, pues él dice que tengamos orden en el mirar. Tengamos presente que la Audifilia es un larguísimo tratado, 114 o 115 capítulos, no me acuerdo exactamente, pero en estos casos me puede la curiosidad, y si se puede asegurar, porque se va a quedar uno así, 113 capítulos, pues es un larguísimo tratado para comentar 2 palabras. Lo que comentas, Audifilia et vide. Se acabó. Que es el primer versículo del Salmo
44 o 144, no me acuerdo ahora, el que rezamos en vísperas, eructavit cor meum verbum bonum, pues escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo, la casa de tus padres, etc. Entonces él se queda ahí. Y después del Audi, que ha sido todo lo correspondiente a la fe, porque fides ex auditu, dice San Pablo, la fe entra por el oído, pues después del Audi viene el vide. Y el vide es mira, porque más bien tendría que ser respice, porque el vide es más en general, pero es lo que dice el Salmo, audi filiat vide, o sea, fíjate, viene a ser. Y dice Ávila que en el mirar hay que tener orden, como en todo en la vida, como decíamos ayer, la semejanza a Dios pasa necesariamente por el orden, porque Dios es el supremo orden y por eso es la suma simplicidad, porque no hay partes en él. Y estas dos cosas que parecen contradictorias en realidad son la misma. Cuando un alma es absolutamente pura, no está hecha partes, no está hecha pedazos, como dice la Santa Madre, entonces todo es orden, todo es transparencia. No hay retuécanos, ni cosas soterradas, ni esquinas, ni laberintos, ni complicaciones, ni todas esas cosas en las que vivimos triste y ridículamente perdidos. No. Cuando hay orden, todo es sencillez, que es una palabra tan bonita, ¿no? Esta persona es muy sencilla, y eso gusta, no hay problemas de trato. El otro día me viene una portuguesa vocativa, ya de edad provecta, como suelen ser las vocativas odiernas, con todos mis respetos, todo es gracia. Pero, en fin, no sé cómo decir, yo todavía no me ha venido ninguna vocativa como doña Sancha Carrillo, de 14 años, que diga, no me voy con la reina, me voy con el rey. Bueno, pues me viene aquella vocativa portuguesa y era un tipo particular, todos somos tipos particulares en la vida. Y estaba hablando muy expresiva y pero bueno, respetuosa, pero muy despachada, en buen plan. Y me dice en un momento de la conversación, ya me lo había dicho varias veces, ay padre, mas que contenta estoy de falar con usted, que contenta. Dice, porque me habían dicho que usted era una celebridade, e non lo parece, aunque lo è, ma non lo parece. Bueno, pues yo digo que no debemos, es que la vida cada día es una novela, cada día en sí mismo es una novela con planteamiento, nudo y desenlace. Es una maravilla. Don Benito Pérez Galdós se queda tamañito al lado de lo que uno vive en una sola jornada. Pues eso, no, la sencillez es bueno, ¿no? Te abre camino. Y aunque sea uno una celebridad. Bueno, pues entonces el parecido a Dios es el orden. Y por tanto, hay que llevar orden en el mirar. ¿Y cuál es ese orden? Dice San Juan de Ávila que no es el orden que habitualmente creemos que en todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. A mí me dijo una de mis abuelitas, tendría yo 4 años o 5, no creo que tuviera más, y me dijo, ¿a quién quieres más, hijo mío? Pues a papá y mamá. Sí, tienes que quererlos mucho, pero antes que nada, a Dios nuestro Señor. Yo no entendí, pero claro, luego lo entendí cuantísimas veces, me he acordado yo. Aquello ya con 4 años o 3 o los que tuviera, no lo sé, pues ya se te graba en la mente infantil, que es como la cera blanda, y dice uno, Dios tiene que ser alguien muy grande, porque está delante de las personas que yo retengo por más grandes de mi mundo, pues, bueno, pues claro, entonces ponemos a Dios siempre, o decimos que lo ponemos. Pero ese no es el orden. Dice San Juan de Ávila, que en el mirar, el orden es mirarte primero a ti y después a Dios. Porque si no, no te van a salir las cuentas. Y después a los prójimos. Este es el orden. Primero a ti, después a Dios y después a los prójimos. Y lo razona admirablemente, claro. Dice, miraos a vos para que os conozcáis y tengáis en poco.
porque no hay peor engaño que ser uno engañado en sí mismo, teniéndose por otro de lo que es. Uno a sí mismo. Claro, porque si eres tú, si no necesitas ni que te venga la portuguesa a decir que eres una celebridad y eres tú tan fatuo y tan estúpido, pues has terminado ya. ¿Para qué vamos a seguir contando si te has metido en una callejuela sin salida? Ya después puedes mirar a Dios y puedes mirar todo lo que quieras, que como estás ciego no vas a ver nada. Partiendo de tus celebridades, todo está arruinado ya. Por tanto, mírate primero a ti. Y verás que eres un puñado de estiércol. Los demás te dirán lo que quieran. La portuguesa dirá eso y el otro dirá lo otro. Y a otro le caerás como un tiro. Me da igual también. Me da igual que las celebridades, me da la calumnia. Exactamente igual. ¿Qué más me da? Si yo soy lo que soy para Dios. Por tanto, primero, noscete ipsum. Mírate a ti mismo. Y os tendréis en poco. Porque el primer engaño es ese y el peor engaño y el definitivo engaño. En él empiezan y terminan todos los engaños. Y puso, no me acuerdo, ahora no la pongo en pie, puso parece que en la claustra de la Aldehuela, la Madre Maravillas, una frase que hasta hace poco decían que era de Ávila. Y un día me dijo la Madre, no, pero no es de Ávila, es de Granada. Granada se hizo muy amigo de Ávila, aquí primero en Córdoba, en Escalaceli, donde el Beato Álvaro, y luego aquí en Palma del Río. Se dieron muy amigos. Y luego vivieron juntos hasta alguna temporada. Granada era un gigante al que ha cubierto de olvido la historia. Porque Fray Luis de Granada es el autor español más traducido de todos. Ni Cervantes ni nadie. Ha sido traducido a todas las lenguas y ha sido el maestro ascético por encima de todos. De la Santa Madre inclusive. Granada ha sido un gigante. Pero no se ha pasado y ya se ha pasado. Incluso hace poco que fue el centenario, hace 4 o 5 años, sin pena ni gloria. ¿Vale? Pues en ese claustro escribió la Madre Maravillas con una estampa de un señor a la columna recortado y debajo pone, no me acuerdo exactamente, literalmente no me acuerdo, pero dice, oh alma, ¿cómo te envaneces mirando este ejemplo, siendo tú polvo y ceniza? Esta es nuestra realidad, polvo y ceniza. El cardenal Portocarrero, pues, que era también familia de la principal nobleza de por aquí, también tenían por Palma del Río su castillo, los Portocarreros, los duques de Arcos, de Osuna, toda esa gente estaban emparentados. Y fue cardenal primado de España. Y está la plancha de bronce, magnífica, allí a los pies de Nuestra Señora del Sagrario, y no pone nada, ni nombre, ni fecha, ni nada. Unas letras grandes romanas, elegantísimas, y nada más que pone hic yacet pulvis cinis et nihil. Aquí yace polvo, ceniza y nada. Es todo el epitafio del cardenal Portocarrero. Y el capelo cardenalicio colgando encima de todas las tumbas de los cardenales de la Dives Toledana, que se llama la Catedral de Toledo, le dicen la Dives Toledana, que significa la rica toledana. Y encima de todas las sepulturas, son muchas, en las capillas, en las naves, y está colgando el capelo. Y de vez en cuando lo renuevan, cuando ya tiene 4 dedos de polvo encima, los van renovando, y siempre está colgando. Parece ser que es que caen cuando el cardenal en cuestión sale del purgatorio. Están todos colgados, siguen todos allí colgados. Bueno, pues polvo, ceniza y nada. Esa es la historia. Y no hay más cera que la que arde. Por tanto, mirar primero... Claro, me acuerdo cuando he dicho eso de los capelos, lo que dijo la Santa Madre de aquel provincial. Temí por su salvación, porque había sido hartos años prelado. Bueno, pues primero a sí mismo. Porque no hay peor engaño que tenerse uno por otro de lo que es. Lodo sois de parte del cuerpo, pecadora de parte del ánima. Si en más que estos tenéis, ciega estáis. Y deciros a vuestro esposo,
Si no te conoces, oh hermosa entre las mujeres, salta y vete tras las pisadas de tus manadas y apacienta tus cabritos, par de las cabañas de los pastores. Por tanto, es causa rechazo de Dios el que nos tengamos por lo que no somos. Y eso se llama soberbia. Apacentar los cabritos es cebar a los sentidos. Y las tiendas de los pastores, las cabañas de los campos, se mudan presto. No son como casa donde se mora de asiento, sino el que ceba sus sentidos, su vanagloria, está sujeto a una permanente mudanza, inestabilidad, también psicológica. Por tanto, escarmentad en cabeza ajena, le dice Ávila a Sancha Carrillo. Pues bien, por tanto, primer cuidado que hay que tener, cavar en la tierra de la propia poquedad, quitar de la propia estimación todo lo movedizo que tenemos, todo lo inconsistente, todo lo engañoso, y llegar a la firme piedra que es Dios. Este es el examen y es el propio conocimiento. No quitar una hierbecita, quitar un abrojito, quitar una espinita, sino cavar en la tierra. Esa tierra es arena movediza y yo estoy viviendo sobre ella y por lo tanto estoy en plan testarazo y tente tieso, y llegar a la piedra. Y esa es Dios. Y establecer mi cimiento en Él, no en mí mismo. Este es el primer cuidado. Por eso, el cimiento de todo este edificio es humildad, dice la Santa Madre, y si no lo tiene, el Señor no permitirá que suba muy alto, al menos porque no haga tanto escándalo al caer. A veces sí el Señor, misteriosamente, permite que suban alto ciertos edificios y son misterios, porque los escándalos que hoy estamos viendo cada día en la Iglesia son verdaderamente asombrosos. Pero el Señor, como digo, tiene sus misterios. Entonces, con ese método retórico, literario tan elegante de la interrogación retórica, que es preguntar el orador para responderse a sí mismo, pone en boca de doña Sancha, San Juan de Ávila, esta pregunta: ¿dónde hallaré esta joya del propio conocimiento? Dígoos que, aunque es de mucho valor, en el establo y en el estiércol de vuestra poquedad y defectos la habéis de hallar, quitando los ojos de las vidas ajenas. Y volvemos a la insistencia en que, decíamos ayer, San Benito, primer grado de los 12 grados de humildad que pone, los ojos bajos. ¿Por qué? Porque el primer grado de soberbia es la curiosidad. Y entonces, tanto más se quitan los ojos de las vidas ajenas, tanto más se ponen en la propia. Dice la Santa Madre también al final de las moradas, ¿no? Si veis que la hermana está haciendo tal cosa, haz tú la contraria y ruega por ella, pero no te metas a escrutadora, a detective. La clausura es algo grandioso para ser santas, es un invento realmente de locura heroica, pero la clausura es muy peligrosa. La clausura ha de ser vivida con muchísimo equilibrio y con muchísima libertad interior y con mucho olvido de lo criado, porque de lo contrario es un micromundo que, en fin, ¿qué les voy a decir yo? Que las atenciones, lo que se impone a los sentidos, se ceba y se habitúa ya, inclusive, a ciertos anclajes que
que son absurdos y son ridículos, porque cuando menos te hacen perder el tiempo y cuando más, que también suele suceder, te hacen perder el espíritu y la santidad. Y entonces, una monja volviendo la cabeza del cuerpo o los ojos del alma, a donde no sea Dios o a donde no sea su propio conocimiento, es una contradicción absoluta, porque esa monja se ha enterrado para sepultarse y para olvidarse de todo. Por tanto, claro, la clausura, con todas sus exterioridades, favorece ese apartamiento del mundo, pero también si no se sale del propio mundo y del mundillo del que quiero estar pendiente, pues pasa lo que avisa la Santa Madre en los primeros capítulos de su vida, cuando dice a los padres que tengan cuidado donde dejan que entran sus hijas, porque salen de un mundo y se meten en 10 mundos juntos. Bueno, tener asegurado, como decimos, todos esos signos externos de la clausura, pues es muy importante, pero no es una garantía a prueba de bombas, porque la curiosidad hay que mortificarla. Entonces, no os entremetáis en saber cosas curiosas. Volved vuestra vista a vos misma y perseverad en examinaros, que aunque al principio no halléis tomo en conoceros, como quien entra de la claridad del sol a una cámara oscura, mas perseverando en sosiego, poco a poco veréis con la gracia de Dios lo que en vuestro corazón hay, aunque sea en los muy secretos rincones. Por eso, si la esposa de Cristo es un huerto cerrado y es un jardín sellado, no solo tiene que ser limpia, tiene que estar guardada en su cuerpo, sino también tiene que estar su alma cercada de recogimiento en el castillo del santo recogimiento, decía Sor Isabel, que se descubre en el dolor. Porque esta es la esencia de la virginidad. La esencia de la virginidad es la libertad de un corazón que por haberse entregado a Dios se ha perdido en Él y en Él encuentra horizontes ilimitados y Él es un océano sin orillas y entonces todo lo demás a ese corazón le constreñiría, le agobiaría y le produciría una ansiedad como que le falta el aire. Y que encima de eso se busque, pues es absolutamente absurdo, porque es negar la identidad específica de lo que es la virginidad, que es la soledad de corazón, porque es la absoluta compañía, como decíamos el primer día, la soledad sonora. Por tanto, el primer empeño, cavar en la propia tierra. Y todo esto con reposo, con sosiego, con mucha paz. 2 veces al día, dice Ávila, que era tan de la compañía y estas cosas vienen, esto es de San Ignacio, lo del examen 2 veces al día. Bueno, la examinación de la conciencia viene desde los padres del desierto, claro, ya se sabe, pero el que sistematiza todo esto es San Ignacio, y el del 1/4 de hora es San Ignacio. Solamente que San Ignacio, si lo cotejamos con el estilo que pone la Santa Madre, ya se pasa un poquito, por lo menos para nuestro gusto, porque San Ignacio ya es el de los apuntes, y el de las cruces, y el de las columnas, y el de llevar cuentas, y todo eso ya la Santa Madre y el Carmelo no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con el conocimiento propio y mucho. Entonces, 2 veces, mañana y tarde, pensar en la pasión y en el propio conocimiento, con el corazón devoto y recogido. Y para eso aprovecha también la meditación de la muerte. Cuando entra ya en el tema de los novísimos, que veremos mañana, porque es también tema de los ejercicios, pues hablan los santos padres, sobre todo la Santa Madre, mucho más del conocimiento propio,
Pero también habla algunas veces, aunque no es su tema estrella, diremos, el Santo Padre, al hablar de los provechos que causa en el alma la noche oscura, dice que el alma antes no conocía su miseria, porque cuando creía que tenía en Dios, ella en su ilusión de inmadurez espiritual, que tenía en Dios mucho arrimo, estaba como de fiesta, pero no dice aquí de fiesta en el sentido que después lo dirá en la llama de amor viva, sino como con cierta superficialidad, como andaba un poco frivolona y más satisfecha y contenta pensando que servía a Dios. Porque esto es así, cuanto más se va sirviendo a Dios y conociendo a Dios y amando a Dios, más insatisfecha está el alma, porque más grande le ve a Él y más pequeña se ve a ella. Insatisfecha no quiere decir sin paz. Insatisfecha con sosiego, con aceptación de sí, pero al mismo tiempo siempre deseando darle más porque Él se merece más. Y entonces, cuando el Señor la pone en traje de trabajo, dice el Santo Padre, y ese traje de trabajo es la sequedad, el desamparo, cuando el Señor va apagando esas lucecitas, que eran lucecicas débiles, pero con las que ella pensaba que tenía una luminaria, y el Señor las va apagando, entonces entra ella en el conocimiento propio, dice el Santo Padre, no se teniendo ya en nada, ni teniendo satisfacción ninguna de sí, porque ve que de suyo no hace nada, ni puede nada. Y esto ahora es precioso, y es de lo que no nos convencemos. Esta poca satisfacción de sí y desconsuelo que tiene de que no sirve a Dios, tiene y estima a Dios en más que todas las obras y gustos primeros que tenía el alma y hacía, por más que ellos fuesen, por cuanto en ellos se ocasionaba para muchas imperfecciones e ignorancias. Y de este traje de sequedad nacen, como de su fuente y origen, los bienes del conocimiento propio. A veces decimos, ahora estarán hartas, bueno, ya habrán terminado hace un tiempo, pero en fin, supongo que será muy pesado lo de las papeletas de las capellanías. Y claro, ¿qué van a decir? Todos los años, dale que te pego, y 700, y a este señor no lo conozco, y ahora otra vez, y me cogen medio ya cansada después de completa la papeleta, en fin, yo qué sé. Bueno, pongo la capellanía en manos de la Santísima Virgen, qué bien lo va a hacer ella, en fin, esas cosas. Y luego dice la monja, hombre, supongo no se lo dirán a todo el mundo, pero a los curas y esas cosas, pida por mí, que soy un desastre, pida por mí, que soy una calamidad de carmelita, pida por mí, que todavía estoy a kilómetros luz. Y claro, esas cosas que en el momento que se escriben en la papeleta, pues se pensarán que es verdad, estaría bonito que estemos haciendo un paripé. Pero ese sentimiento de poquedad, de absoluta insuficiencia, de eso, de desastre, de calamidad, lo expresamos con esas palabras, pues tenemos que proyectarlo de manera que nos alegremos ante Dios de ser así. Y luego se note también, el lápiz vivo, el lápiz tiene motor, se note que en la convivencia comunitaria, pues eso es verdad. Sentimos ser verdaderamente esa calamidad, porque de haberse experimentado existencialmente esa absoluta nada, entonces, ¿qué nace? Dice el Santo Padre, siempre tan preciso y tan galano en su decir. Dice que le nace al alma
tratar con Dios con más cortesía, porque entonces se toma conciencia de lo bueno que está siendo el Señor conmigo, de lo paciente, de que tan de mientras hácese a mi condición, como dice la Santa Madre. Nos va sufriendo y tan de mientras hácese a mi condición. Yo que soy impetuoso, impaciente, exigente, desconsiderado a veces con los demás. Falta eso que dicen ahora, empatía, ponerme un poco en situación del otro. Bueno, pues eso el Señor no lo hace conmigo, sino que todo es suavidad, todo es paciencia. Y yo que considero eso, empiezo a tratar con Él con más cortesía. Y el alma se quita los zapatos, dice el Santo Padre. Tiene unas expresiones felicísimas. El alma se quita los zapatos de sus apetitos y gustos. Y entonces ya va pisando suave, no con esa autoafirmación con la que nos movemos, aunque sea llevando alpargatas con la suela encerada para que no suenen. Y eso puede sonar menos o puede hacer que se acabe andando como un barco, dando las 2 menos 10, pero al final el pisar fuerte no depende de lo que se lleve. Y quitarse los zapatos es descalzar el alma. Tiene un soneto a la Santa Madre Lope de Vega, que no me acuerdo, ¿no? Sí que no lo pongo en pie, pero el último de los 2 últimos versos la presenta como queriendo subir a lo más alto de la cumbre del Carmelo, y entonces dice: descalzóse y llegó presto. Descalza se va más lejos. Ella fundó sus carmelitas descalzas, porque el lugar que pisas es santo. Quítate las sandalias. Y esto es quitarse los zapatos de los propios gustos, apetitos, y descalzarse, aligerar el alma, simplificarla. Y otro provecho es que al alumbrar Dios el alma, no solo le da conocimiento de su bajeza y miseria, sino también de la grandeza y excelencia de Dios. Porque al haberse apagado las lucecitas, los arrimos sensibles, los apetitos, los gustos propios, el entendimiento recibe la luz proporcional a él, la que necesita, la que no es engañosa, la que no es de artificio, y entonces entiende la verdad. Antes lo embarazaba y lo ofuscaba el gusto sensible, y ahora, habiéndose conocido a sí mismo el hombre, Dios ha entrado en su entender, y como Dios sea el sumo entender, le da una cierta participación de su entender, para que el hombre, el alma, pueda decir: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, porque ha entrado en la ciencia de Dios, en el entender de Dios, y ya comprende su verdad, que no es más que la de Dios. Tú eres la que no eres, yo soy el que soy, Yahvé, soy el que soy, y todo lo demás pues es mentira y es falsedad con la que te estás autojustificando. Bien, eso dice el Santo Padre al hablar de la noche en uno de los capítulos, los provechos que causa la noche. Después, hablando en el cántico espiritual, o cuando sale el alma a buscar al amado, la canción 4, o bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, pues dice en la declaración inicial de la canción
que el alma tiene que comenzar, para buscar bien al amado, el camino es no andar tras deleites y gustos, sino ejercitarse en el conocimiento de sí, que es lo primero que tiene que hacer el alma para ir al conocimiento de Dios. O sea que está diciendo lo mismísimo que acaba de enseñarnos el maestro Ávila, que el orden de la mirada es primero yo, después Dios. Porque si no, no voy a mirar a Dios con los ojos claros, sino cargado de dioptrías, cargado de miopía, cargado de cataratas o de ceguera. Y esas cataratas, pues me pueden hasta hacer morir. Porque ahora la gente tiene cataratas, antes pues se quedaban ciegas. Ahora la gente tiene cataratas, se operan, te tiran así, eso, y te han quitado la catarata. Pero en fin, todo lo que sea una operación entraña siempre riesgo. Y yo he conocido también a una señora que se ha operado de cataratas, que ha tenido cataratas y se ha muerto de cataratas. Pero se ha muerto porque la han empujado. Y entonces ha caído en la catarata y ha muerto. Pero, bueno, pues esa catarata, que es una nube que se pone, como saben, y es como esta que se acaba de poner, fíjese, hasta la composición del lugar parece que la tengo preparada, ¿eh? Fíjese, la nube que ha oscurecido el sol, eso le pasa al alma, eso que se ciega, que se ofusca, fíjese, la madre mira como escéptica diciendo, ¿esto lo habrá preparado este señor o es verdad? Es una nube. Yo no llego todavía al padre Tarín, ¿eh? El padre Tarín estaba predicando una misión popular y hacía un calorazo de muerte y un sol de justicia caía de plano sobre toda aquella pobre gente y le daba compasión a él subido en el balcón del ayuntamiento donde estuviera. Venga a dar voz, y veo que empezaba y aquello iba a ser la muerte a escobazos. Y entonces el sol era terrible y rezó la Ave María, que se rezaba al comienzo de los sermones, y dijo, señora, empezó a hablar con la Virgen Santísima, ved aquí vuestros hijos, vienen a escuchar la palabra de Dios, quieren convertir sus vidas, y a vos también, señora, os aman. Por tanto, dignaos, emperatriz del cielo, correr un poco las cortinas. Y en ese momento vino una nube tremenda, tapó el sol y todo lo que duró el sermón, y ahora nos ha pasado la misma, para que vea. Pero yo no había pedido este golpe de efecto, ¿eh? Esto queda para los tramoyistas del teatro y esa gente, pero en fin, no ha venido mal. Bueno, pues eso, es que esto para que vean que se puede uno morir de cataratas, porque la nube, te puede taponar de tal manera la luz que llegues a no ver, pero que te creas que ves. Ese es el problema. Entonces, bueno, pues dice el Santo Padre, y terminamos, porque iba a hablar un poco de la Santa Madre, pero ya no, hay tiempo para todo. Dice que para llegar al conocimiento de Dios, el alma tiene que ejercitarse en el conocimiento propio. Y entonces, en esta canción, cuando el alma se echa a los caminos, o bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, decid si por vosotros ha pasado, lo que hace es caminar por la consideración y conocimiento de las criaturas al conocimiento de su amado Criador de ellas. Y esto viene después del conocimiento propio. Dice, él cambia un poco el orden, San Juan de Ávila, con respecto a San Juan de Ávila, pero no lo cambia. Pues San Juan de Ávila dice, el orden es conocimiento de mí mismo, conocimiento de Dios, conocimiento del prójimo. El Santo Padre dice, por el conocimiento de las criaturas al conocimiento de su amado, Criador de ellas, porque después del ejercicio del conocimiento propio, esta consideración de las criaturas es la primera por orden en este camino espiritual para ir conociendo a Dios, considerando su grandeza y excelencia por ellas, según aquello del apóstol San Pablo a los romanos. Pero no está diciendo nada contrario a lo que ha dicho San Juan de Ávila, sino que el alma, conociéndose a sí misma, viendo que no es nada, absolutamente nada, ni tiene nada, ni puede nada, se echa a buscar a su amado. Por tanto, el orden es yo, Dios. Lo que pasa es que en la búsqueda del amado, el alma conoce a Dios por sus perfecciones. Como decíamos
El primer día las florecitas, el sol que habla de Dios, y una vez conocido a Dios, sigue conociendo a las criaturas que ya son sus prójimos y les pregunta a todas por su amado. En fin, pidamos, ahora vamos a tener un rato largo y sosegado y feliz de adoración eucarística. Pidamos a Jesús, por medio de María, que nos conceda esta gracia, la de la luz, porque si no, viviremos en nuestros falsos relumbrones y viviremos engañados. Y es la luz de Dios la que necesita recibir nuestro corazón para, conociendo mi bajeza, mirando su grandeza y conociendo mi suciedad, entender su limpieza y considerando su humildad, ver yo cuán lejos estoy de ser humilde.